Una situación que todos los seres humanos vivimos en algún momento de la vida, de la que se ha investigado mucho, se han hecho experimentos, pero aún sigue causando molestia, el rechazo. Acompáñame hasta el final de este video y se va a dar cuenta que es muy importante para todos nosotros conocer algunos fundamentos de este tema y es lo que pretendo compartirle en el video, que es hasta el final. Si es la primera vez que me ves, soy Marta Marín, psicóloga, y en este canal estoy dejando información valiosa que seguramente es de utilidad para usted, para alguien que conozca. Bien, voy a responder 5 ítems que nos van a permitir poner fundamento respecto al rechazo. Si no ha visto videos previos, estoy haciendo una serie de heridas emocionales y comencé a hablar del rechazo en el último video. ¿Qué es el rechazo? El rechazo es básicamente sentirse excluido. Y es muy importante, ¿por qué? Porque está relacionado de manera directa con la aceptación. Los seres humanos fuimos diseñados para ser sociales. Nosotros fuimos puestos en este mundo para relacionarnos con otros, no para ser ruedas sueltas o ermitaños. Por ende, tenemos una necesidad de ser aceptados y estar en un grupo social. Así es que cuando nos sentimos excluidos, percibimos rechazo. Y el rechazo viene a convertirse en un trauma. ¿Trauma, Marta? Sí, trauma. Trauma es toda herida que se causa, todo daño que se causa. Y así como puede haber traumatismos, por ejemplo, en nuestros huesos, en los músculos, hay traumatismo emocional por el rechazo. ¿Que cómo se genera? Sencillo. El rechazo puede generarse por sencillas palabras que nos dicen o por acciones que hacen que nos percibimos excluidos, sacados del grupo al que nosotros queremos pertenecer. Entonces, eso es lo primero que necesitamos saber, qué es el rechazo. Lo segundo, ¿cuándo se produce el rechazo? El rechazo es algo que se puede producir en cualquier momento de la vida. Y como lo decía en la introducción del video, todos los seres humanos en algún momento pasamos por rechazo. O sí, alguna profesora que no nos quiere mucho, o nos presentamos a una entrevista y nos fue mal y nos rechazaron, o presentamos un proyecto y no nos fue bien, o damos una opinión en un grupo de amigos y se burlan de nosotros. En cualquier momento vivimos nosotros el rechazo. Yo hablé de esto en el video con el que inicié el tema de heridas emocionales. Voy a dejarlo en la descripción para que usted lo pueda revisar, porque ahí hablé no solo del rechazo, sino de otras cosas. Sin embargo, hay un periodo que es supremamente delicado en este tema del rechazo y es la infancia. Cuando un niño se siente rechazado, se siente excluido, bien sea por los padres, por los cuidadores, en la escuela, eso que está viviendo el niño va a generar una percepción de no ser realmente amado. Recordemos, también ya lo había dicho, el niño básicamente necesita aceptación, aprobación, amor. Y cuando percibe rechazo, no está recibiendo estas cosas. ¿Qué pasa? Que su estabilidad emocional empieza a verse afectada, porque es en la infancia donde él empieza a desarrollar procesos que lo van a acompañar toda la vida. ¿Mm? Ya les dije qué es el rechazo, cuándo se presenta el rechazo. Ahora, ¿cuándo es que el rechazo se vuelve un problema? Si todos vivimos rechazo en algún momento en la vida, pues debería ser algo con lo que todos
pudiéramos lidiar o tratar, pudiéramos manejarlo. O sea, deberíamos tener, cada uno de nosotros necesitaríamos tener los recursos psicológicos necesarios para afrontar el rechazo. El asunto es que no suele suceder. Muchas personas no desarrollan esos recursos y empiezan a sentir afectación en su vida emocional. Ahora, ah, les contaba en el video en el que tuve el precioso privilegio de entrevistar a algunas mujeres mamás. Les contaba del estudio que hizo el doctor Ethan Cross con otros profesionales, él es psicólogo y neurocientífico. Y les contaba que ellos encontraron mediante resonancias magnéticas observadas que el dolor del rechazo social activa las mismas zonas cerebrales que se activan cuando una persona sufre de dolor físico. Entonces, nosotros tenemos un problema con el rechazo cuando no sabemos cómo manejarlo, cuando no sabemos cómo afrontarlo, cómo vivir, cómo procesar ese dolor que finalmente está siendo un trauma en nuestra vida. ¿Mm? Ahora, ¿quién? Ya respondimos que es el rechazo, en qué momento se puede presentar el rechazo, cuándo el rechazo se convierte en un problema. Y ahora preguntémonos, ¿quién nos puede causar rechazo? Cualquier persona. Pero sin duda alguna, el rechazo que realmente marca la vida es el que proviene de personas que amamos, personas que son significativas en nuestro círculo íntimo y que nos proveen de esa aceptación, de esa aprobación y de ese amor necesarios en nuestra vida. Y ya hablé de la infancia, ¿no? Sin embargo, cualquier persona nos puede causar rechazo. Hay otro experimento que estuve revisando en la literatura, no recuerdo el nombre de quiénes lo hicieron y dónde lo hicieron, pero el asunto es que hicieron este experimento. En alguna parte citaron a una persona para una entrevista, para algo, no recuerdo para qué era, y habían otras dos personas allí. De repente había una pelotica allí y empezaron a jugar con ella, se la lanzaron a quien habían llevado allí para la entrevista y se lo lanzaban las otras dos personas. Al paso de una o dos veces, dejaron de lanzársela a la persona que era la invitada y se lo lanzaban las otras dos personas por un periodo de tiempo. Evaluaron cómo se sintió esa persona y todos, lo hicieron con varias personas, reportaron sentir dolor y sentir incomodidad por el rechazo, porque no fueron tenidos en cuenta para un juego. El asunto es que finalmente le contaron a las personas que eso era un experimento, pero eso no minimizó el sentimiento que ellos experimentaron. Por eso es que en cualquier ámbito donde nosotros nos movemos, llámese el ámbito académico, el ámbito laboral o inclusive pensemos en un supermercado cuando usted está o en un centro comercial y están haciendo encuestas y usted ve que le preguntan a otras personas y a usted no, usted dice, pero ¿y qué pasa? Porque a mí no. En cualquier ámbito podemos experimentar rechazo, pero tengamos presente que las personas que más pueden causar daño en ese sentido son las del círculo íntimo, las que nos proveen de amor, las que son significativas en términos afectivos para nosotros. Bueno, vamos con el quinto punto. Cerremos estos puntos con los efectos del rechazo en la vida de las personas. Comencemos por los niños. Tengo aquí algunos puntos que señalé y uno es la capacidad, afecta el rechazo en los niños, la capacidad, su capacidad para amar y para recibir amor. Marta, ¿por qué dice eso? No solo por los estudios y por la literatura que hay respecto al rechazo, sino porque en consulta una de las cosas más evidentes que encuentro en personas que han sufrido rechazo es que les cuesta amar realmente. Y
les cuesta también comprender o recibir un amor real, porque es algo que se afecta desde niños. ¿M? Lo otro es que afecta la percepción de seguridad. Un niño viene básicamente para ser cuidado por sus papás o por los cuidadores, ¿sí? Y si se siente rechazado, pues ¿quién le va a proveer esa seguridad? Es elemental. Lo otro es que lesiona las bases de una sana autoestima. Definitivamente es en la primera infancia donde se empiezan a desarrollar o establecer las bases para el amor propio y todo lo que eso implica, porque el amor propio tiene que ver con la autoimagen, el autoconcepto, la autoconfianza. Entonces, si hay rechazo, esas condiciones tan importantes y que finalmente son recursos psicológicos se ven afectados. Lo otro que es básico es que como se lesiona la percepción de aceptación, de aprobación dentro de su grupo íntimo, lo más probable es que el niño tenga dificultades para empezar a desarrollar las habilidades para relacionarse con otros en su entorno. Ah, el doctor Garner habló de la importancia de dos inteligencias. La inteligencia interpersonal, que tiene que ver con la capacidad de relacionarnos con otros en nuestro entorno. Y la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de mirarnos a nosotros mismos, de conocernos y de relacionarnos con nosotros. Noticia, eso se empieza a desarrollar en la infancia, pero por cuenta del rechazo, esas dos inteligencias que según Daniel Goleman son las que integran la inteligencia emocional, que es súper necesaria para avanzar en todos los procesos de la vida, se ven necesariamente afectadas y seriamente afectadas. Bien, hablemos de los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes empiezan a tener problemas de identidad. Comienza en la juventud. Yo estoy hablando juventud a lo que algunos llaman adolescencia. Yo le estoy llamando jovencitos que están pasando de la niñez a la juventud. No, todo el problema de identidad arranca en la infancia con un efecto a largo plazo. Estos efectos de los que yo estoy hablando y que de repente los estoy colocando en niños, jóvenes, adultos, la mayoría son transversales, por no decir todos son transversales. Arrancan allá en la infancia y empiezan a perdurar a lo largo de la vida. Algunos se incrementan y otros se empiezan a manifestar en cierto momento de la vida. Entonces, en los jóvenes empieza a haber un problema de identidad. ¿Por qué? Porque los chicos tienen un conflicto interno. Yo he atendido más de una persona que al llegar a esta etapa de la juventud temprana, empezó a tener compliques con su identidad. ¿Por qué? En muchos casos, porque consideraban que su papá o su mamá querían más a su hermano o hermana, al hermano que tenía otro género. ¿Mm? O sea, sí, ella es chica, entonces no, es que mi papá, mi mamá quieren más a mi hermano que es hombre o viceversa. Y hay un conflicto allí de cómo realmente, ¿quién soy yo? ¿Cómo me identifico? Porque si me han rechazado, ¿qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué es lo que no gusta? Aparece la rebeldía juvenil. Me gusta mucho, hay un video de una entrevista que le hicieron a Alex Rovira y él habla allí un tema bien interesante de la economía de caricias. Y él plantea allí que los chicos muchas veces presentan, pongamos entre comillas, esa rebeldía juvenil, esa desadaptación social, como una búsqueda desesperada
por ser tenidos en cuenta, por ser aceptados, por ser incluidos en el grupo en el que se están desenvolviendo o en la familia. Es una forma de buscar caricias emocionales. Marta, pero qué forma tan inapropiada, ¿sí? Pero es real. Los chicos están buscando porque es una necesidad y a veces nosotros no lo comprendemos. Podríamos decir que ellos están dando un grito muy silencioso por el amor, pero bastante bullicioso, ¿eh? Por los comportamientos que presentan. Ahora, pensemos cómo todo esto que es transversal termina presentándose en la adultez. Tengo aquí algunas cosas que he encontrado en las personas que me consultan y que coincide con la conclusión a la que han llegado muchos estudiosos del tema o quienes han hecho investigación. Voy a mencionarlos. Eh, Aparece la soledad. Se dice, ah, Marta, eso solo en los adultos. No, hay niños que experimentan soledad. Hay jovencitos que hoy por hoy experimentan mucha soledad. Problemas con la autoestima, ya lo mencionaba, eso viene desde antes, y que muchas veces genera sentimientos de inferioridad. Problemas, también lo mencionaba, con la autoconfianza, agresividad, dificultad en las relaciones interpersonales por diferentes mecanismos. Muchas veces hay depresión, hay mucha inseguridad. Se desarrolla una alta sensibilidad al rechazo. Eso es muy importante, porque la persona en cualquier momento percibe que lo están rechazando y pudiera ser que no es tan cierto, pero ya es su percepción. Cualquier actitud que tengan las personas que lo rodean puede ser interpretada por la persona como rechazo. Una cosa importante es la cantidad de miedos que desarrolla. Una persona con rechazo, que trae rechazo desde atrás, desarrolla muchos miedos. Culpa. Vaya, sí es complicado, no sé si otros colegas están de acuerdo conmigo, pero es bastante complicado quitar la culpa de una persona que ha desarrollado a veces desde la infancia culpa porque siente que si lo rechazan es porque tiene algo malo y ha hecho algo malo. No es nada fácil quitar la culpa. El fracaso constante en proyectos, en emprendimiento, el fracaso constante en lo académico. ¿Por qué? Por el temor al rechazo. Es más, ni inician proyectos, porque ¿y si fracaso? ¿Y si me va mal? ¿Mm? Eso es algo que se presenta constantemente. Lo otro que se presenta como una resultante es el autorrechazo. La persona se autorrechaza. No se concibe como una persona valiosa, a veces solo en lo físico, pero a veces en términos generales. ¿Por qué? Porque el rechazo usualmente engendra rechazo. Y el primer rechazo que engendra es consigo mismo. Y usualmente termina rechazando a otros o teniendo conductas que hacen sentir a los otros rechazados. Bien, recordemos, quería poner unos fundamentos en este video, que es el rechazo, cuando se presenta el rechazo, cuando el rechazo empieza a ser un problema, cuáles son las personas que nos pueden generar dolor o rechazo y efectos posibles del rechazo. No he terminado este tema. Si no se ha suscrito, suscríbase, dale clic a la campanita para que YouTube le avise cuando yo suba un próximo video con este tema, a ver si lo vamos terminando. Lo veo en el próximo.